Weber de los Inuit, los que se llaman popularmente esquimales, ¿no? Este pueblo de cazadores que vive en Groenlandia, en el norte del Canadá. Y refiero esta anécdota. Un cazador inuit había cazado un pequeño cetáceo, un nerval, de estos que tienen un cuerno, ¿no? Y estaba cortándolo en pedazos cuando alguien se le acerca y le pide un trozo. El cazador se lo da, el trozo, a este otro que no tenía nada, y el otro le da las gracias, a lo cual responde el cazador: los regalos hacen los esclavos y el látigo hace al perro. Es decir, no me des las gracias, no me des las gracias porque estás cogiendo algo que te corresponde, algo que puedes coger, está ahí, ya lo cogeré yo cuando tenga hambre y no haya pescado o cazado, ¿no? Bien, esto es, en términos del presidente de la Junta de Andalucía, una barbaridad. Bueno, pues entonces ahí me invitaron los compañeros de Economía Sol, cuando yo estaba todavía en casa en Bruselas, a dar una charla aquí. Y bueno, lo primero que se me ocurrió fue que había que hacer algo que desentonara un poco. Yo la verdad es que desentono un poco porque no soy economista, ¿no? Tengo todo el respeto del mundo por los economistas, que merecen todo el respeto del mundo, y toda la hostilidad del mundo por los demás, ¿no? Pero voy a hablar en general de algo que he estudiado, que ha sido el centro de preocupación de un libro que escribí hace ya 3 años, que se llama La dominación liberal, y es el concepto mismo de economía, pero puesto en situación. Es decir, más allá de la evidencia, más allá de las grandes evidencias, ¿no?, de que hay una economía, hay una esfera económica autorregulada, quiero problematizar las evidencias, lo cual es el trabajo fundamental, ¿no?, que hace alguien que está activo en filosofía, ¿no? Problematizar evidencias. Problematizar evidencias significa a veces meterse en camisas de 11 varas y berenjenales y utilizar terminología extraña, ¿no? Por ejemplo, acercar el término economía, el colmo para todo el mundo, ¿no?, para el sentido común, ¿no?, del materialismo, del término teología, el colmo de lo metafísico, de lo inmaterial. Pues bien, intentaré justificar el curioso acercamiento de ambos términos que se produce en el título y que intenta mostrar el tipo de mistificaciones que constituyen la ideología media de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, y, por supuesto, también la ideología media de la izquierda. Es decir, yo sostengo, he sostenido en numerosas ocasiones, ¿no?, que la izquierda se encuentra presa en un laberinto que es el laberinto liberal, ¿no? Y vamos a descubrir poquito a poco de qué paredes está hecho este laberinto. Para empezar, indicaremos lo siguiente. Todos hemos asistido, supongo que los presentes con cierto entusiasmo y admiración, a los actos que se han producido en Écija y otros pueblos de Andalucía, ¿no?, y protagonizados por el compañero Sánchez Gordillo y los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajo. Bien, estos actos son actos directamente dirigidos contra la propiedad. Son actos contra la propiedad. Actos contra la propiedad que han recibido una acogida mucho más tibia que por aquí en el entorno social medio. Sin embargo, una acogida contradictoria. Es decir, todo el mundo desde el punto de vista moral aprueba estos actos y, sin embargo, hay una pequeña reserva.
que se toque a la propiedad en una sociedad como la nuestra es tocar algo muy doloroso, algo muy esencial, algo que articula muy profundamente las relaciones sociales en que vivimos. Pues bien, lo que vamos a proponer aquí es, más allá de la aparente abstracción de este acercamiento de la economía y de la teología, una justificación de los actos de los compañeros del SAT y, por lo tanto, el contrapunto teórico de la crítica práctica de la propiedad que ellos han ejercido y que creo que todos debemos ejercer. Una crítica de la propiedad, no solamente privada, sino de esa otra vertiente de la propiedad, que es la pública estatal, para mostrar que existe un más allá de la propiedad, para mostrar que la única sociedad donde no existe un más allá posible de la propiedad, donde no se puede pensar que un acto como el del SAT sea algo perfectamente normal, es una sociedad tan enferma como la nuestra. Bueno, vamos a ver cuál es el diagnóstico, ¿no?, de esta enfermedad. Vivimos en una sociedad capitalista, ¿no?, y una sociedad capitalista se basa en una figura de ser humano, en un tipo de ser humano que algún historiador del pensamiento ha definido como individualismo posesivo. Es decir, somos una sociedad de individuos atomizados y que se definen por su propiedad, por el hecho de que poseen cosas y excluyen del uso de esas cosas a los demás, ¿no? Bien, es algo que normalmente se suele olvidar, el carácter excluyente y exclusivo de la propiedad. La propiedad no está para gozar uno de un bien, sino fundamentalmente para excluir a otro y para crear esta especie de entorno inmunitario en torno al individuo que le hace preservar su bien como algo exclusivo y excluyente. Las relaciones entre los individuos propietarios son relaciones de intercambio, relaciones en las cuales yo te doy para que me des y te doy algo de valor equivalente para que me des algo de valor equivalente. Son unas relaciones muy particulares, se pueden llamar relaciones sociales, pero unas relaciones sociales que destruyen el lazo social una vez se efectúan. Es decir, que si yo estoy solo con mi propiedad, me relaciono contigo mediante un intercambio, y en ese intercambio yo he recibido, al fin, después de haberte dado algo, el equivalente, se acabó ahí el lazo social. Volvemos a estar aislados, volvemos a ser nadie el uno para el otro. Es una sociedad muy particular, una sociedad donde ocurre esto, ¿verdad? Una sociedad donde el lazo social, al mismo tiempo que se constituye, resulta ser un lazo tan evanescente que se destruye en el mismo acto que lo constituye. Bueno, en una sociedad así, naturalmente, utilizar la propiedad de otro constituye, como decía el presidente actual de la Junta de Andalucía, hablando del acontecimiento de los últimos días, una barbaridad, ¿no? Algo perfectamente inadmisible. Pero comparemos esto, por ejemplo, con una bonita anécdota que refiere el antropólogo norteamericano David Graeber en su libro sobre la deuda. Un libro que recomiendo a todo el mundo. Es una historia de la deuda, ¿no? Los primeros 5.000 años, se titula, ¿no? La deuda los primeros 5.000 años. Habla Graeber de
de los inuit, los que se llaman popularmente esquimales, ¿no? Este pueblo de cazadores que vive en Groenlandia, en el norte del Canadá. Y refiero esta anécdota. Un cazador inuit había cazado un pequeño cetáceo, un nerval, de estos que tienen un cuerno, ¿no? Y estaba cortándolo en pedazos cuando alguien se le acerca y le pide un trozo. El cazador se lo da, el trozo, ¿no?, a este otro que no tenía nada, y el otro le da las gracias, a lo cual responde el cazador: los regalos hacen los esclavos y el látigo hace al perro. Es decir, no me des las gracias, no me des las gracias porque estás cogiendo algo que te corresponde, algo que puedes coger, está ahí, ya lo cogeré yo cuando tenga hambre y no haya pescado o cazado, ¿no? Bien, esto es, en términos del presidente de la Junta de Andalucía, una barbaridad, ¿no? Este acto de civilización y humanidad mínima, que es lo normal en la inmensa mayoría de las civilizaciones no capitalistas, es la barbaridad que han cometido nuestros amigos del chat. Bien, otra... ¿Por qué es una barbaridad? Pues porque hay que pagar. En esta sociedad, cuando tomas algo de otro, hay que pagarlo. Igual que es una barbaridad lo que algunos proponemos como única salida de la crisis, que es dejar de pagar una deuda injusta. Aquí tenemos la idea absurda de que toda deuda debe pagarse, aunque se tenga que vender uno como esclavo, aunque tenga que prostituir a sus hijos, etc. Es absurdo, es una lógica absurda, y sin embargo es lo que la ley, el derecho, la moral propia de esta sociedad insana nos impone. Pues bien, ¿qué es lo que caracteriza a esta sociedad? ¿Qué demonios le pasa? Pues que nos ha salido una especie de excrecencia. Una excrecencia que se llama economía, ¿no? La idea de una esfera económica que, como todo proceso cancerígeno, pues se autorreproduce, se autorregula en cierto modo, hasta que muere el paciente, ¿no? Hasta que muere el enfermo. Y esta excrecencia tiene su historia, ¿no? Tiene su historia, pero podemos llegar a decir que hemos llegado a convivir con ella hasta un momento en que tendremos que liberarnos de ella de alguna manera. En este momento, bueno, por un lado, que la economía lo determina todo, parece lo más evidente, ¿no? Recuerdo la frase de Clinton cuando abandonó hasta el más modesto de sus programas sociales, ¿no?, en su segunda legislatura. It's the economy stupid, ¿no? Es la economía idiota, ¿no? Porque se considera que quien no entiende un razonamiento basado en la economía y en la determinación económica de todo lo demás es un idiota. Importante retener esto, porque el poder económico, como veremos un poquito más adelante, es un poder muy particular, un poder basado en el saber. Y quien no tiene el saber es un estúpido, es un idiota, es un ignorante. Es la economía idiota, es el lema de un poder basado en el saber y que critica a los rebeldes por su supuesta ignorancia. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto de la economía y cómo nos ha salido esta dolorosa, molesta y peligrosísima excrecencia. ¿De dónde viene esta maldita idea de una instancia autorregulada, ¿no?, a la que nos debemos someter?
respecto de la cual solamente podemos conocer sus reglas, como si fueran las reglas de la física, las leyes de la física, las leyes de cualquier fenómeno natural, ¿no? Pues bien, si escarbamos un poco esta idea de una instancia económica autorregulada, que yo sepa, no la hemos conocido en nuestro ámbito de civilización hasta un periodo muy tardío, que podemos situar a mediados del siglo XVIII, con el nacimiento de los primeros atisbos de lo que se podrá considerar una filosofía económica o una economía política, ¿no?, con los fisiócratas. La mayoría de los periodos históricos anteriores, y por supuesto la mayoría de las civilizaciones distintas de la nuestra, jamás pensaron la economía en este sentido. Claro, se nos dirá, el término economía, pero si es del griego, ¿no? Economía, ¿no? Había economía en Grecia. Claro, claro que había economía en Grecia. Economía, ¿no? La administración de la casa, la administración del dominio que el ciudadano libre tenía, dominio que incluía a sus esclavos, a sus hijos, a su mujer, su familia, sus terrenos, ¿no? Era la administración de eso, la administración de ese soporte material de su libertad como ciudadano. Ya sé que suena muy feo, ¿no?, hablar del soporte material de la libertad basado en la esclavitud, ¿no? Pero era en este sentido en el que se hablaba de economía en la antigüedad. Es decir, tú tenías tu economía privada y, desde luego, el término economía jamás podía utilizarse en el sentido actual, como un ámbito público. La economía es un ámbito social general hoy. En la antigüedad era un ámbito estrictamente privado, hasta el punto de que el concepto de economía política sería una inaudible contradicción, ¿no?, para un griego. Una economía política, ¿no? No, la política es la cosa de todos, ¿no? La economía es la cosa privada de cada uno, ¿no? La política es la cosa de todos. Bien, con la ciudad griega, basada en esta dualidad, economía privada, política, cosa del común, desaparecerá el término economía del ámbito laico. Y sin embargo, se introducirá en otro muy particular y del que los economistas no suelen hablar, que es el ámbito teológico. Es decir, que la economía llegará a cobrar un carácter universal fuera del ámbito privado para cubrir no solamente la sociedad, sino la historia, la naturaleza, ¿no?, el conjunto de la realidad, a partir del momento en que se conciba como economía de la salvación. Economía de la salvación. Es decir, el proyecto que Dios ha establecido para salvar a la humanidad y para salvarla en esta tierra, en esta historia, a partir de su propia naturaleza. Es un proyecto, un plan de salvación que incluye, entre otras cosas, el pecado, que es la realidad de este mundo, el mal, que es la realidad de este mundo, y en el cual, en cierto modo, se intenta generar un bien último, un equilibrio último basado en el bien, que será el del reino de Dios, a partir del mal y del pecado. Uno de los episodios que, según los padres de la Iglesia, figuran como más destacados en esta lucha por el bien a través del mal, es la encarnación, ¿no?, de Dios en un hombre, en Jesucristo, lo cual supone el colmo de la inmanencia de la divinidad a la naturaleza. Dios actúa a través
de la naturaleza humana en la que él mismo se encarna. Dios actúa a través de las pasiones humanas que terminan matando a su hijo, ¿no? Bien, ¿y para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene este sacrificio del Hijo de Dios, el que se entregue Jesucristo? Sabemos todos que es el pago de una deuda, ¿no? El pago de la deuda con Dios que supuso el pecado original, ¿no? Pues bien, este pago se hace de manera curiosa, en cierto modo, engañando al mal, engañando al diablo, para que opere en el sentido del bien. Dice, por ejemplo, Gregorio de Nisa, uno de los padres de la Iglesia, fundadores de este concepto, el concepto de economía, que la divinidad, a fin de ofrecer una presa fácil a quien buscaba su ventaja en el rescate que exigía a cambio de nosotros, se escondió en el envoltorio de nuestra naturaleza, de modo que, tal como ocurre con los peces voraces, el anzuelo de la divinidad fuese tragado junto con la carne que servía de ejemplo. De este modo, al ir a establecerse la vida en la muerte y al ir la luz a brillar en las tinieblas, desaparezca lo que se considera opuesto a la vida y a la luz. Se trata de un ardid, se trata de una trampa, hay que engañar al diablo, hay que engañar al mal, ¿no? Pues bien, esta forma de acción indirecta sencillamente invisibiliza el poder directo de Dios, ¿no? Dios es omnipotente, pero tiene que actuar en un mundo donde quien tiene que salvarse es una criatura que no es omnipotente, que vive en el pecado, que es el hombre, y tiene que utilizar los medios a su disposición en este mundo. Tiene que gobernar de manera indirecta el mundo. Claro, también lo puede hacer de manera directa, pero lo hace de modo puntual, a través de los milagros, a través de las profecías, ¿no? Pero el modo privilegiado en que lo hace es la economía. La economía, naturalmente, requiere del creyente fe, porque lo que vemos es triunfar el mal, ¿no? Y aquí dan ganas de hacer el malísimo chiste de Chupichupes, ¿no? Que decía que el mal nunca triunfa porque cuando ha triunfado se le llama bien, ¿no? Pues aquí, digamos que viendo triunfar el mal, ¿no? Tenemos que tener fe en los designios de Dios, ¿no? Del mismo modo que viendo imperar la miseria, viendo imperar la austeridad, se nos dice que llegaremos a un periodo de nueva prosperidad y de riqueza mediante los sacrificios, ¿no? Para que se vea que de Gregorio de Nisa a su siervo Mariano Rajoy apenas hay una gran distancia, ¿no? Es decir, la economía sigue haciendo su trabajo. La economía requiere fe porque el diablo, nos dice San Juan Crisóstomo, pone un empeño encarnizado en destruir esta fe entre los hombres, pues sabe que si destruye la fe en la economía, la mayoría de las realidades que nos conciernen, a los padres de la Iglesia y a la Iglesia en su conjunto, desaparecerá. Es decir, la economía es cuestión, por lo tanto, de gobierno indirecto, de gobierno indirecto a través del mal, y como la única experiencia que tenemos inmediata es la del mal, es cuestión de fe. Hay, por lo tanto, una economía de Dios que no tiene que ver con la de una hacienda privada, sino con el gobierno general del universo. Ya digo, gobierno invisible, gobierno discretísimo, a través de medios que para nada representan de modo directo el poder divino. Claro, esto es lo que lleva, por ejemplo, a Agustín de Hipona, San Agustín para los creyentes, ¿no? Afirmar en la ciudad de Dios algo que los lectores de Adam Smith habrán conocido, sabrán reconocer. Dice en la ciudad de Dios
12:23, que la mano de Dios es la potencia de Dios capaz de realizar lo visible de una forma invisible, ¿no? Tenemos ya aquí, en este momento, de los padres de la Iglesia, no es la única aparición de este término, ni en San Agustín, ni en los demás padres, pero es una particularmente clara, ¿no? Existe una mano invisible de Dios, ¿no?, en la que tenemos que creer para que se sostenga el conjunto del proyecto económico, ¿no?, de la salvación. Esta concepción teológica sobrevivirá, pero sobrevivirá perdiéndose el bonito término economía. Y cuando se traduce a los padres del griego que ellos utilizaban al latín, el término o economía queda sustituido por dispensatio, ¿no? Dispensación, en todos los sentidos, ¿no? Dispensatio significa también excepción, el hecho de que no se siga la norma, de que no se siga la ley, de que incluso se pueda llegar a gobernar contraviniéndola, ¿no? Como este gobierno de Dios que incluye la acción del mal. Pues bien, en el siglo XVIII reaparece el término economía. Resucita, reemerge y reemerge en su forma de significante de origen griego. Y en un contexto que ya no se presenta como teológico, pero habría que preguntarse si ha dejado de serlo realmente, ¿no? Este concepto, que no se presenta como teológico, es el de la gran crisis que conoce el Estado absolutista europeo a mediados del siglo XVIII. Una crisis determinada por su éxito, ¿no? El absolutismo ha desfeudalizado en gran parte países como Francia, ¿no?, y otros países europeos. Ha introducido las relaciones comerciales, las ha extendido al conjunto de los territorios gobernados por los soberanos absolutistas, y se encuentran con la desaparición de la mediación feudal, la desaparición de ese gobierno en forma de muñeca rusa, ¿no?, que era el orden feudal, ¿no?, y la aparición de esos sujetos atomizados, separados, mercantiles, ¿no?, que constituyen una sociedad moderna. Pues bien, esos sujetos que ya no son los vasallos de nadie, o fundamentalmente los vasallos de nadie, sino directamente los súbditos del rey, y que tienen entre sí cada vez más relaciones comerciales, hay que gobernarlos de alguna manera. Pues bien, se les puede gobernar básicamente de dos. Es decir, las soluciones que se presentan, y para esto recomiendo mucho la lectura del libro de Michel Foucault, Nacimiento de la biopolítica, ¿no? Las soluciones que se presentan son dos. O bien, se mantiene un poder soberano, un poder que gobierna mediante las leyes. El rey dicta las leyes y las impone, ¿no? Y entonces aquí tenemos un problema en una sociedad que se ha hecho tremendamente compleja, cómo regirlo todo mediante leyes, ¿no? Cómo controlar que esas leyes se apliquen, cómo reprimir su incumplimiento. No, tenemos un sistema de gobierno de una complejidad tremenda. Bien, ese sistema de gobierno que fue sobre todo teorizado en la Alemania del siglo XVIII por von Justin, es lo que se llama Polizeistaat, estado policial, estado de policía. Un estado basado en la norma soberana y en su aplicación hasta los rincones más remotos de la sociedad. Naturalmente, este modo de gobierno tiene también su propia ciencia, una ciencia que hoy
cuyo nombre hoy suena bastante tremendo, Polizeiwissenschaft, ciencia de la policía. Ciencia de la policía. La policía era este control mediante la ley y el control de la aplicación de las leyes. Esta idea de tener una sociedad bajo el control absoluto de un poder, ¿no? Un control minuciosísimo, ¿no? Decía Natalita de Rusia que la policía es el arte de ocuparse de las pequeñas cosas, hasta de las más pequeñas, ¿no? Los regímenes totalitarios son un poco la variante que ha seguido este ramo de la alternativa. La otra rama de la alternativa es el liberalismo. Es decir, la idea de que ya que el poder del soberano no puede llegar a todo, habrá que comprender que la sociedad en cierto modo se ha autonomizado, que sigue sus propias leyes, que sigue su propia dinámica, que sigue las pasiones y los deseos de los individuos y que al final no hace falta regular todo esto. ¿Por qué? Porque se autorregula. Porque se autorregula. Entonces, los primeros economistas fueron a buscar para ello un modelo en el primer país industrial de su época, que, como en la nuestra, era China, ¿no? China había conocido en el siglo XVIII el equivalente de nuestra revolución industrial, lo que llaman los historiadores de la economía la revolución industriosa, entre finales del XVII y el XVIII, que multiplicó, ¿no?, la capacidad productiva de este gran imperio, pero en condiciones sociales enteramente distintas de las que conoceremos en Europa en la revolución industrial. Es decir, esta productividad se desarrolló a partir de una no expropiación de los trabajadores, a partir del desarrollo, según el modelo confuciano, por lo demás, de formas familiares y comunitarias de producción. Eso sí, en una sociedad de mercado, en una sociedad con relaciones de mercado. El modelo chino fue algo que impresionó a Adam Smith, pero antes que Adam Smith, impresionó a los fisiócratas. Bueno, los fisiócratas fueron la primera gran escuela de economía política, ¿no? El término fisiócrata pues viene de physis, ¿no?, la naturaleza, y kratos, el poder, ¿no? Es decir, de la idea de un poder basado en la naturaleza, un poder natural. Esto, en la tradición china, en la tradición taoísta, en concreto, es la doctrina del no hacer del gobernante. Es decir, la idea de que el gobernante no tiene por qué actuar porque la sociedad ya se autorregula. Eso en chino es la doctrina del wu wei, ¿no? No hacer, no actuar. Es algo que sonará mucho al famoso laissez-faire de nuestros liberales de por aquí, ¿no? Dicho en chino para entender. Bueno, ¿qué tipo de poder existe? Pues la gran ventaja de los fisiócratas respecto de sus herederos liberales maduros es que dicen la verdad y reconocen que el poder basado en la naturaleza es un poder despótico. Ellos afirman que hay que defender el despotismo según el modelo chino, un despotismo racional, un despotismo que se atiene a las leyes, ¿no?, de funcionamiento de la sociedad como una totalidad natural. Es que si el emperador chino puede permitirse no gobernar y retraerse, no actuar, Wu Wei, es porque tiene un conocimiento del funcionamiento de estas leyes de la armonía. Es un concepto fundamental, ¿no?, en
la ideología confuciana, pues, la idea de armonía. Y también, por cierto, un concepto fundamental de cualquier teoría económica, ¿no? La idea de equilibrio es un concepto económico moderno absolutamente fundamental. Bueno, todo esto nos lleva, por lo tanto, a un despotismo basado en el conocimiento, basado en la evidencia. Quesnay, el fundador de la escuela fisiocrática, era un médico, era el cirujano de Luis XV, que escribió, antes de hacer su cuadro económico de Francia y otras obras que son obras pioneras de la economía moderna, escribió una economía animal. La economía animal es un tratado de la circulación de la sangre y de los distintos equilibrios orgánicos, ¿no? La economía va adquiriendo aquí, ¿no?, es el sentido de un equilibrio final que pasa por distintos procesos, pasa por desequilibrios parciales, pero termina poco a poco restableciéndose. Economía animal, ¿no? Y esa economía animal es algo que se nos presenta como una evidencia. Este también es el autor del artículo de la voz evidencia en la enciclopedia de Diderot, ¿no? La gran enciclopedia de los ilustrados franceses, de la voz evidencia. ¿Y la evidencia qué es? Algo que se nos impone por su propia fuerza, algo que se impone a la mente humana, sin necesidad de discurrir, de discutir, ¿no? La evidencia es its economy, stupid, ¿no? Eso es la evidencia. Es la economía, idiota. Bueno, naturalmente la historia del liberalismo no acaba aquí, ¿no? Y Adam Smith ya sabemos que recuperará incluso este tema de la mano invisible que vimos aparecer en Agustín de Hipona, ¿no? Lo recupera en dos momentos y además con un espíritu sumamente cercano al de los padres de la Iglesia, sumamente cercano al de esa economía teológica, ¿no? Por ejemplo, cuando afirma en su teoría de los sentimientos humanos lo siguiente, que parece haber sido afirmado por un teórico neoliberal anteayer, ¿no? Es como formula Adam Smith la teoría del trickle down, ¿no? Del goteo, ¿no?, de la riqueza de arriba a abajo, ¿no? Dice, una mano invisible parece forzar a los ricos a concurrir a la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiera sido entregada en la misma proporción a todos sus habitantes. De este modo, sin tener intención de hacerlo, sin saberlo siquiera, el rico sirve al interés social y a la multiplicación de la especie humana. Ya se ve que por la apropiación privada de la riqueza, ¿no?, se produce, según esta teoría cara ya a los izquierdas también a Adam Smith, el goteo, ¿no?, que permite a todos enriquecerse. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Esta misma idea vuelve a aparecer en La riqueza de las naciones. Claro, refiriéndose a ese mecanismo que ya hemos visto en los padres de la Iglesia de engañar al demonio, ¿no?, de utilizar las más bajas pasiones, ¿no?, para realizar el bien común. En La riqueza de las naciones afirma que aquella frase celebérrima, ¿no?, no esperamos obtener nuestra cena merced a la benevolencia del carnicero, del tendero o del panadero, sino del cuidado que prestan a sus propios intereses. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo, y nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino siempre de su beneficio. Bueno, es exactamente el planteamiento de los padres de la Iglesia, pero al mismo tiempo el planteamiento contrario al sentido común del cazador inuit,
¿verdad? Y de nuestros amigos del SAT y de cualquier persona decente y que no haya perdido enteramente la razón dentro de este laberinto liberal. No sé cuánto tiempo llevo. Bien. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Perdón, yo sigo, bien, pero también para discutir será mejor. Bien, esta idea, por lo tanto, de un orden económico natural, o del orden económico como una realidad natural, respecto de la cual la política debe contraerse, ¿no? Limitarse, es esencial en el liberalismo como sistema de dominación, ¿no? Es esencial en el funcionamiento de lo que los fisiócratas llamaban despotismo y que hoy nosotros llamamos democracia, siendo básicamente lo mismo. Aquí el soberano se hace invisible y sin embargo no desaparece del todo, porque claro, naturalmente este orden natural es de un carácter un tanto particular. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona de manera automática? Sí. Pero siempre y cuando se encuentren aquellos personajes, ¿no?, que, según Marx, son los actores fundamentales de este drama, ¿no?, del mercado y del capitalismo. Que se encuentren el hombre de los escudos, el que tiene el dinero, y el hombre que es el trabajador libre. Trabajador libre significa, ya se sabe, según la expresión bastante irónica de Marx, trabajador liberado de sus medios de producción y liberado del acceso a la riqueza social. Este movimiento de liberación de los trabajadores prosigue hoy mismo, ¿no? Cuando la gente que no tiene para comer intenta acceder a ese trozo mínimo de la riqueza social, que son los contenedores de los supermercados, ya se ve que en algunas zonas se les ponen candados, códigos, etcétera, para impedir cosa tan desagradable como que alguien pueda sobrevivir accediendo a la riqueza social sin vender su fuerza de trabajo. Hace falta que toda una serie de medidas se hayan tomado antes para que funcione lo que llama Polanyi el mercado generalizado. Ese mercado en el cual no solamente se intercambian mercancías, se intercambian cosas, sino que se intercambia una mercancía muy particular, que es la capacidad humana de trabajar, la fuerza de trabajo. Para eso hace falta, naturalmente, ese tipo tan especial de trabajador libre. Hace falta también que haya capitales, que haya dinero que pueda circular libremente y convertirse libremente en cualquier otra cosa, en particular también en esa mercancía de nuevo tipo, ¿no?, que es la fuerza de trabajo. Todo esto, naturalmente, no es algo que se encuentra en la naturaleza. Todo esto Marx demuestra en su capítulo sobre la acumulación originaria del capital, que se ha producido mediante la violencia estatal. Y no solamente se ha producido, como podemos verlo, se reproduce constantemente mediante la violencia estatal. No hay que dejar la más mínima oportunidad de que alguien sobreviva sin vender su fuerza de trabajo. No hay que dejar la más mínima oportunidad de que esta sociedad llegue a funcionar según el código de nuestro amigo el cazador hindú. Entonces, la aparente neutralidad de las relaciones económicas, la aparente autorregulación, automatismo, es el resultado de una intervención política. De una intervención política naturalmente discreta, porque todo esto se hace en nombre de ¿qué? En nombre del gobierno mínimo, ¿no?, y de la crítica del gobierno. Aquí de lo que se trata es de crear las bases
del mercado generalizado y, en cierto modo, podríamos decir, de esconder la mano, ¿no? Para que la mano pueda actuar como mano invisible. Mano invisible que de vez en cuando vuelve a hacerse evidente para repartir alguna bofetada, ¿no? Y restablecer el orden natural, para que los idiotas que no creemos en la economía terminemos de enterar. Bueno, ¿con qué nos encontramos entonces? A partir del momento en que estos dos actores, ¿no? El capital y el trabajador libre, o el dinero, mejor dicho, y el trabajador libre, se encuentran en el mercado. Pues con que las relaciones de cooperación entre la gente se hacen invisibles, en que el capital parece convertirse en la única fuerza que organiza a nuestra sociedad, en que la única socialidad es aparentemente el intercambio, ¿no? Es la basada en la relación de intercambio, una socialidad que, como vimos, es una socialidad autodestructiva, una socialidad no socialidad, una socialidad en la cual una vez producido el intercambio se acabó la relación social y quedan individuos aislados. Entonces, ¿con qué se encuentran estos individuos aislados? ¿No? Sobre todo los trabajadores, con que el conjunto de la cooperación social en el capitalismo se convierte en algo ajeno, en una especie de monstruo automático ajeno, ¿no? Claro, la idea de una economía, ¿no? Como algo autorregulado, tiene que ver directamente en nuestra sociedad con este funcionamiento del capital como una fuerza aparentemente separada y ajena respecto de los trabajadores. Bueno, hasta aquí un poco lo que quería contar sobre los avatares de la teología, o de cómo la espiritualidad de los padres de la Iglesia se reconvierte en el más craso materialismo rajoyano, ¿no? ¿Qué crítica del capitalismo es posible a partir del momento en que hemos comprendido que el mercado, por un lado, y el Estado son correlativos? Que en vez de oponerse, como se suele afirmar, como el propio pensamiento liberal que los combina afirma, pues resulta que el mercado y el Estado se autorreproducen recíprocamente, ¿no? Que son las dos caras de un mismo sistema de dominación. A partir de ese momento, la única salida posible es la recuperación de una dimensión que aquí aparece siempre perdida, la dimensión de lo común. Esa hipótesis que, según Adam Smith, solamente se puede alcanzar, ¿no?, esa dimensión de lo común, a partir del egoísmo de cada uno. Claro, sabemos que no funciona, sabemos que las relaciones de mercado se autodestruyen, sabemos que las relaciones de mercado jamás constituirán realmente una comunidad. Entonces, ¿qué demonios pasa? Pues que la comunidad siempre ya existe, que la comunidad es el hecho, lo resalta Marx, es uno de sus ejemplos favoritos, ¿no?, de que nos podamos entender mediante el lenguaje. Es decir, ¿el lenguaje de quién es? ¿El lenguaje lo puede privatizar Rajoy o Esperanza Aguirre? No, el lenguaje nos pertenece a todos, fundamentalmente porque pertenecemos al lenguaje. Los afectos, ¿no? El hecho de que haya formas de solidaridad inmediata. Es decir, si aquí alguien fuera agredido, muy probablemente habría formas de solidaridad inmediata, etc. Todo eso también es algo a lo que pertenecemos, que no nos pertenece, que no forma parte del ámbito de la propiedad y de lo intercambiable. El conocimiento, igualmente, el conocimiento perece mediante el secreto, ¿no? El secreto mata el desarrollo de la ciencia, mata el desarrollo del conocimiento. El poderlo compartir
de manera abierta, ¿no? Y estamos en una sociedad y en una organización de la producción muy centrada en la comunicación y en el conocimiento, el poder compartir el conocimiento de manera abierta, sabemos que produce inmediatamente riqueza y potencia, ¿no? En los individuos que lo comparten y en la comunidad que acepta compartirlo. Es algo que se vio muy claramente, ¿no? En la famosa burbuja de las .com, ¿no? Burbuja basada en que el capitalismo había localizado en las empresas de Internet y en la actividad de Internet, ¿no? Una fuente de riqueza insospechada. Y se dijeron, qué bien, ¿no? Qué bien, aquí vamos a forrarnos, vamos a privatizar todo esto, vamos a hacer empresas, claro, y empresas que buscan el lucro privado. El resultado es que, como sabemos, esto generó una burbuja que se autoconsumió y terminó hundiéndose, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sencillamente esto solamente funciona, el conocimiento solamente funciona cuando el conocimiento es abierto. El conocimiento, como el lenguaje, son relaciones comunistas basadas en los comunes, ¿no? En inglés distinguirían communists, ¿no? De communist, basadas en los comunes, que sirven de cimiento a cualquier sociedad. Ahí está el límite duro, el límite en el cual el capitalismo tendrá que encontrar su propio límite a su vez como sistema social. Le será imposible mercantilizar el lenguaje, mercantilizar los afectos, mercantilizar el conocimiento, del mismo modo que mercantilizar el agua, mercantilizar el aire. Hay cosas que terminan destruyendo estos elementos vitales para la existencia humana. Por lo tanto, toda crítica del capitalismo y toda crítica de las privatizaciones tiene que hacerse, creo yo, partiendo no de la fe ciega en que el Estado, que es el que genera esa esfera de la propiedad y del intercambio, ¿no? Esta sociedad, la sociedad, y la reproduce constantemente, vaya a hacerse cargo de los comunes, sino más bien a partir de una profunda desconfianza en que los aparatos estatales, que están hechos para otra cosa históricamente, vayan a poder preservar los comunes. ¿Sí? Las autoridades de este país, lo estamos viendo, y las de los demás países, son pésimas custodias de los comunes. La educación, ¿no? Bien común, la sanidad, se están privatizando masivamente y las privatiza el Estado. Por lo tanto, pedir que el Estado se haga cargo de esto es sencillamente un subsidio. Tendremos que hacernos cargo de ello nosotros mismos. Tendremos que resistir ante esta ofensiva conjunta del Estado y del mercado y hacer que la izquierda, o como demonios se quiera llamar al conjunto de movimientos que nos lleven más allá del capitalismo y de su crisis, salga de la cárcel de cristal, un poco como este palacio de detrás, constituida por la falsa alternativa Estado-mercado, que por cierto es la que configura nuestro panorama político, ¿no? Si se mira bien, la única definición compartida unánimemente por el sentido común, ¿no? De todos, de la izquierda, es la de aquellos que confían en el Estado, ¿no? Como administrador de lo público. La derecha es la que confía en el mercado, ¿no? El egoísmo del mercado, etc. Francamente, jugar ese juego de espejos es un auténtico suicidio. Los movimientos de transformación que hemos conocido al otro lado del Atlántico
son movimientos que, si bien han tenido un reflejo en la esfera estatal y en la esfera pública estatal, han ido siempre, todos ellos, desde la famosa lucha por el agua en Bolivia, ¿no?, hasta el movimiento de las tomas en Argentina, han ido siempre acompañados de poderosísimos movimientos sociales que se han hecho cargo de los comunes y de su control social. Bueno, pues hasta aquí he llegado yo y ahora seguimos los demás. Muchas gracias por vuestra amable atención. ¿Quién quiere salir primero? ¿Ya? Vamos a pensar 2 minutitos tranquilamente. ¿Sabes? La riqueza de las naciones, Adam Smith, hay un momento que dice que hay que creer como en la buena voluntad de los gobernantes, pero no recuerdo si dice que hay que hacer cuando no creemos. Pues la verdad es que no recuerdo yo tampoco qué hay que hacer, pero en cualquier caso, ese consejo de creer en la buena voluntad de los gobernantes, estamos viendo que es un consejo peligrosísimo en nuestros días, ¿no? Sospechar que en una sociedad de clases como la nuestra, los gobernantes, y en general, no solamente un gobierno en concreto, sino los gobiernos, los sucesivos gobiernos, ¿no?, de este sistema, van a favorecer a las mayorías sociales, es sencillamente suicida. Yo en esto opino con un clásico del pensamiento materialista, que es Maquiavelo, que la libertad siempre se ha mantenido allí donde la multitud ha sido rebelde y ha sido capaz de resistencia, y se ha perdido allí donde se ha confiado en los gobernantes. Bueno, pues a mí me gustaría incidir en lo que ha comentado el compañero acerca del problema o la caracterización de la circulación como un elemento básico del sistema capitalista. Y me gustaría también que nos comentara o que profundizara acerca de esto, porque hay ciertos autores que nos están diciendo que estamos, o que digamos, la financiarización ha permitido elevar hacia otra fase el capitalismo, concretamente a desvirtuar esa antigua situación o relación que existía entre la propiedad en una economía industrial, donde la riqueza principalmente se obtenía a través de la producción y la venta de esos bienes, y por lo tanto la propiedad de producción era muy concreta. Pero la financiarización nos ha trasladado a una situación en donde esta propiedad se ha visto difuminada, y lo importante significa, o digamos, solo se basa en la circulación y en el intercambio de estos bienes financieros. Además, también existe una especie de visión moralista acerca de la financiarización, lo malo que son los bancos, también muy moralista en el sentido que comentaba el compañero de lo avaro que son los bancos y de lo malo que son y de la riqueza ficticia que crean. Y yo creo que esto es una visión un poco naif de la cuestión, porque yo sí creo que tiene un sentido y que no son bienes ficticios, tiene la expropiación financiera que se ha producido en estos últimos años tiene mucho que ver con esto. Entonces, pues nada, quería hablar, si nos podías comentar un poco acerca de esta tercera etapa de la propiedad que estamos viviendo y el problema de la financiarización. Bueno, vaya por lado. Vamos a ver. No, sobre la financiación y la financiarización. Yo tengo mi propia escuela, ¿no?, de interpretación de esto. Sí. Tengo mi propia escuela de interpretación, no es que sea mía, ¿no?, sino compartida con mucha gente, ¿no? Es la de la tradición postoperalista, ¿no?
Toni Negri, Cristian Barazzi y otros compañeros, ¿no?, que se han dedicado a esta cuestión, ¿no? Y, bueno, naturalmente esto, la financiarización no se entiende según esta posición sin entender la realidad de lo que se llama el posfordismo, ¿no? Es decir, la nueva figura del trabajador como trabajador que desborda el ámbito de la fábrica y convierte en ámbito productivo el conjunto de la sociedad, desborda el tiempo de trabajo y convierte en tiempo productivo el conjunto del tiempo de vida, ¿no? Es un poco, se ha descrito esta situación en la que vivimos, en la cual el trabajo es absolutamente todo el tiempo de la vida y toda la actividad de la vida, ¿no?, como una especie de comunismo ya realizado en el capitalismo. Es decir, que del mismo modo que en las descripciones que hace Marx y Engels en la economía alemana, del capital, del comunismo, ¿no?, pues la gente hace de su jornada, ¿no?, de vida una jornada de actividades variadas, agradables, etcétera, pero constantes, ¿no? Hoy tenemos algunos ámbitos de la producción, como por ejemplo el diseño de juegos de ordenador, de videojuegos, ¿no?, en los cuales la gente que trabaja vive enormes jornadas de ocio sin límite, que son a la vez jornadas de explotación también sin límite, ¿no? Es algo que también se ha caracterizado como lo hace Cristian Barazzi en El lugar de los calcetines, otro libro muy recomendable, por una feminización del trabajador. En este momento, del mismo modo que la mujer tenía la doble o la triple jornada laboral, ¿no?, y nunca acababa de trabajar, ¿no?, nunca acababa de trabajar, porque tenía un trabajo material fuera de casa, un trabajo también material de organización dentro de la casa, cuidado de los niños, etcétera, un trabajo afectivo también respecto de su familia. Era y es ese tiempo propio de la actividad femenina algo que se ha generalizado. En este momento todo trabajador debe tratar con cierto cariño a su empresa, debe invertir en sus relaciones laborales cierto nivel de afecto, debe naturalmente renunciar a las limitaciones de tiempo y de espacio. Estamos ante una figura del trabajador que no tiene absolutamente nada que ver ya en la mayor parte de los casos con lo que habíamos visto en la fábrica fordista, ¿no? Tiempo de afecto, debe naturalmente renunciar a las limitaciones de tiempo y de espacio. Estamos ante una figura del trabajador que no tiene absolutamente nada que ver ya en la mayor parte de los casos con lo que habíamos visto en la fábrica fordista, ¿no? Tiempo de trabajo limitado, lugar de producción limitado, condiciones laborales estables. Todo eso se fue al garete en los años 70, cuando el capitalismo llegó a su límite de rentabilidad, ¿no? Y la Comisión Trilateral decidió que éramos ingobernables, que las sociedades occidentales, las democracias occidentales, eran ingobernables. Y tan ingobernables, habíamos reducido en el centro capitalista, habíamos reducido el margen de beneficio enormemente. Los salarios, ya saben, cómo aumentaron en los años 60, 70, en la Europa libre. Diría que aquí en España no formaba parte de eso, y el fenómeno
se produjo mucho más tarde y de manera más concentrada después de la muerte de Franco, ¿no? Hasta que también se le puso un poco. Bueno, me estoy ya. Esta contraofensiva de los años 70, que es la que introduce el modo de regulación neoliberal, ¿qué es lo que intenta? Intenta que los trabajadores que habían alcanzado una posición bastante equilibrada en su correlación de fuerzas con el capital, los trabajadores cuyas capas más jóvenes empezaban a desertar las fábricas en las que habían vivido sus padres, que es lo que se vivió en Italia en los años 60, mayo del 68 tiene un componente de este tipo. Todos estos movimientos de los años 60, principios de los 70, son la gran aparición en escena del trabajador social, del trabajador cuya vida empieza a confundirse con el conjunto de la vida. Bien, ¿cómo capturar en estas condiciones deserción de la fábrica, fin necesario de la forma fábrica porque ya no funciona, reconversión de la forma fábrica de modo que cubra, si se quiere, como espacio productivo al conjunto de la sociedad? ¿Cómo hacer que esta excedencia, esta fuga del trabajador pueda ser capturada? Pues no hay mejor instrumento que el capital financiero, no hay mejor instrumento que la deuda, no hay mejor instrumento que someter a las personas a una relación de deuda. Me explico. Desde los años 70 hasta aquí, la evolución de los sueldos de los trabajadores que tienen contratos regulares, ¿no? Contratos indefinidos, era el viejo contrato fordista, ha sido bastante poco espectacular. Se han estabilizado los sueldos y en otros sectores ni siquiera se han estabilizado, han bajado claramente. Bien, ¿cómo hacer que en estas condiciones, en estas circunstancias, siga funcionando un sistema que necesita un mínimo de demanda? Pues mediante el crédito fácil. El crédito fácil permite a la vez generar esa demanda añadida que hace funcionar un capitalismo de consumo y, por otra parte, someter al trabajador, que es un trabajador que se ha convertido muchas veces en empresario de sí mismo, según el modelo liberal, ¿no? En trabajador autónomo, someterlo a una disciplina infinitamente más rígida que la disciplina de fábrica, una disciplina en la cual no solamente el presente del acto de producción es controlado, sino el futuro, y no ya del acto de producción, sino del conjunto de su vida, es controlado por el poder financiero. O sea, la deuda es un poder sobre el futuro, es un poder sobre la vida. Y el poder financiero hay que concebirlo así, como ese poder que bloquea el futuro. Por eso el bonito nombre de la organización Juventud Sin Futuro, ¿no? Algunos de cuyos miembros estarán por aquí, está muy bien puesto en este tipo de sociedad, cuyo futuro queda bloqueado por el mecanismo muy específico del dominio financiero y del poder de la deuda. Bueno, yo creo que no sé si he contestado algo o he divagado a partir de lo que has dicho. Bien. Bueno, en la charla pues ha quedado una idea muy clara, que es contra el Estado igual que contra el mercado. Entonces, básicamente, ¿esto cómo se traduce en políticas? Porque bueno, se hacen muchas propuestas, sobre todo desde el 15M, de no a la privatización de la sanidad, no a la privatización de la educación, pero no hay un más allá. Es decir, se vuelve a poner en manos del Estado. Que no se lo den a una empresa, que se lo den al Estado. Entonces, ¿qué mecanismos podrían hacerse para ir haciendo esos servicios públicos comunes, gestionados de manera común,
Y si sabes de algún ejemplo, has hablado antes de Bolivia, etcétera, pues si nos podrías hablar de ello. Bueno, pues ni siquiera hablando de Bolivia, hablando de un proceso infinitamente más reformista, que era el gobierno del PT brasileño en Río Grande do Sul, ¿no? La iniciativa del presupuesto participativo, ¿no? Que funcionó en Porto Alegre y en el conjunto del estado de Río Grande do Sul. Allí los presupuestos municipales, no sé si la gente conoce o recuerda esa experiencia, los presupuestos municipales se debatían en asambleas populares en cada uno de los barrios, ¿no? Y las decisiones de esas asambleas adquirían carácter ejecutivo para el presupuesto. ¿En qué se tradujo esto? Pues que en los barrios, que el presupuesto que antes se invertía fundamentalmente en los barrios más ricos, ¿no? Fuera poco a poco derivando hacia los barrios más pobres, donde la gente participaba en las asambleas, decidía y exigía, ¿no? Pues bien, tenemos aquí un ejemplo bastante bueno de control de los comunes por directamente la multitud, ¿no? Por la población. Bueno, yo creo que todo lo que jurídicamente pueda controlar el Estado como bienes públicos es algo que no pertenece al Estado, que la sociedad le confía, pone bajo su tutela, pero no le pertenece. Y no le pertenece sencillamente porque nosotros no podemos vivir sin eso. Porque la sociedad no puede, sin autodestruirse, prescindir de esos bienes. No podemos prescindir ni de la sanidad, ni de la educación, ni del agua, ni de... Bueno, el Estado no tiene derecho a vender a nadie lo que no es suyo. Eso es una idea que me parece fundamental. ¿Cómo hacer que no nos roben? Pues habrá que ir organizando formas de contrapoder ciudadano, formas de auditoría de estas privatizaciones que normalmente se suelen hacer mediante trampas, ¿no? Sabéis que el primer momento de una privatización consiste en subir el sueldo de los directivos de la empresa pública, encargándoles de hacer funcionar esa empresa pública según criterios de mercado. Naturalmente la empresa pública se hunde, ¿no? Y se justifica ante la población su privatización. Pues bien, hay que llegar a controlar ese proceso y a cortarlo. Lo cual significa intervenir en política, significa intervenir probablemente también mediante candidaturas eficaces en los distintos espacios de decisión. No nos podemos quedar fuera, pero tampoco podemos quedarnos solo dentro, porque solo dentro seremos deglutidos por un sistema cuyo único objetivo no es la defensa del bien común ni de los comunes, sino la reproducción de una sociedad de mercado. Y eso tenemos que tener un cuidado exquisito. Hay coyunturas en las cuales el capitalismo ha permitido a los poderes públicos tutelar los bienes comunes. Lo ha hecho bajo presiones geopolíticas, ¿no? El miedo al comunismo, bajo presiones sociales, el miedo a los trabajadores. Pero ¿qué ocurre cuando la presión geopolítica desaparece y cuando no se ha organizado todavía el bloque de contrapoder capaz de infundir ese miedo a los capitalistas y al Estado? Pues que el Estado, insisto, es muy mal guardián de los comunes y vuelve a las andadas.
vuelven a su querencia como los caballos que regresan a la cuadra, ¿no? Y me temo que no habrá manera de convencerlo. En el Estado no existe. El Estado, esa idea que tienen algunas personas, que el Estado somos todos. ¿Qué demonios vamos a hacer todos? El Estado es una maquinaria. El Estado es una maquinaria que permite la reproducción de las relaciones de mercado. Es una maquinaria de expropiación. ¿Qué vamos a hacer todos? Es una maquinaria de lucha de clases, ¿no? Bien, no se puede confiar al Estado precisamente lo que es el objeto que ese mismo Estado está encargado de destruir. Habrá que vigilarlo mientras vivamos bajo la forma de Estado. Habrá que establecer contrapoderes. Y contrapoderes lo más eficaces posible, ¿no? Auditorías, asambleas locales, controlar hasta la más mínima decisión municipal, como han hecho los compañeros de Cienpozuelos, por cierto, ¿no? Con las actividades culturales de su ayuntamiento, como se está haciendo en otros lugares. Yo creo que estamos empezando a hacerlo bien, ¿no? Pero habría que hacerlo de manera más regular. Es decir, hay que ir constituyendo un contrapoder eficaz. Un contrapoder eficaz. Bueno, para mostrar que existe un más allá de la propiedad, para que mostrar que la única sociedad donde no existe un más allá posible de la propiedad, donde no se puede pensar que un acto como el del SAT sea algo perfectamente normal, es una sociedad tan enferma como la nuestra. Bueno, vamos a ver cuál es el diagnóstico, ¿no?, de esta enfermedad. Vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Y una sociedad capitalista se basa en una figura de ser humano, en un tipo de ser humano que algún historiador del pensamiento ha definido como individualismo posesivo. Es decir, somos una sociedad de individuos atomizados y que se definen por su propiedad, por el hecho de que poseen cosas y excluyen del uso de esas cosas a los demás, ¿no? Bien, es algo que normalmente se suele olvidar, el carácter excluyente y exclusivo de la propiedad. La propiedad no está para gozar uno de un bien, sino fundamentalmente para la propiedad. Son actos contra la propiedad. Actos contra la propiedad que han recibido una acogida mucho más tibia que por aquí en el entorno social medio. Y sin embargo una acogida contradictoria, es decir, todo el mundo desde el punto de vista moral aprueba estos actos y sin embargo hay una pequeña reserva. Que se toque a la propiedad en una sociedad como la nuestra es tocar algo muy doloroso, algo muy esencial, algo que articula muy profundamente las relaciones sociales en que vivimos. Pues bien, lo que vamos a proponer aquí es, más allá de la aparente abstracción de este acercamiento de la economía y de la teología, una justificación de los actos de los compañeros del SAT y, por lo tanto, el contrapunto teórico de la crítica práctica de la propiedad que ellos han ejercido y que creo que todos debemos ejercer. Una crítica de la propiedad, no solamente privada, sino de esa otra vertiente de la propiedad que es la pública estatal. Habla Weber de los inuit, los que se llaman popularmente esquimales, ¿no? Este pueblo de cazadores
que vive en Groenlandia, en el norte del Canadá. Y refiero esta anécdota. Un cazador inuit había cazado un pequeño cetáceo, un narval de estos que tienen cuerno, ¿no? Y estaba cortándolo en pedazos cuando alguien se le acerca y le pide un trozo. El cazador se lo da, el trozo, a este otro que no tenía nada, y el otro le da las gracias, a lo cual responde el cazador: los regalos hacen los esclavos y el látigo hace al perro. Es decir, no me des las gracias, no me des las gracias porque estás cogiendo algo que te corresponde, algo que puedes coger, está ahí, ya lo cogeré yo cuando tenga hambre y no haya pescado o cazado, ¿no? Bien, esto es, en términos del presidente de la Junta de Andalucía, una barbaridad. Bueno, pues entonces ahí invitaron los compañeros al sentido común, ¿no?, del materialismo, del término teología, el colmo de lo metafísico, de lo inmaterial. Pues bien, intentaré justificar el curioso acercamiento de ambos términos que se produce en el título y que intenta mostrar el tipo de mistificaciones que constituyen la ideología media de la ciudadanía, de cada uno de nosotros, y, por supuesto, también la ideología media de la izquierda. Es decir, yo sostengo, he sostenido en numerosas ocasiones, ¿no?, que la izquierda se encuentra presa en un laberinto que es el laberinto liberal, ¿no? Y vamos a descubrir poquito a poco de qué paredes está hecho este laberinto. Para empezar, indicaremos lo siguiente. Todos hemos asistido, supongo que los presentes con cierto entusiasmo y admiración, a los actos que se han producido en Écija y otros pueblos de Andalucía, ¿no?, y protagonizados por el compañero Sánchez Gordillo y los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajo. Bien, estos actos son actos directamente dirigidos contra Economía Sol. Cuando yo estaba todavía en casa en Bruselas a dar una charla aquí. Y bueno, lo primero que se me ocurrió fue que había que hacer algo que desentonara un poco. Yo la verdad es que desentono un poco porque no soy economista, ¿no? Tengo todo el respeto del mundo por los economistas, que merecen todo el respeto del mundo, y toda la hostilidad del mundo por los demás, ¿no? Pero voy a hablar en general de algo que he estudiado, que ha sido el centro de preocupación de un libro que escribí hace ya 3 años, que se llama La dominación liberal, y es el concepto mismo de economía, pero puesto en situación. Es decir, más allá de la evidencia, más allá de las grandes evidencias, ¿no?, de que hay una economía, hay una esfera económica autorregulada, quiero problematizar las evidencias, lo cual es el trabajo fundamental, ¿no?, que hace alguien que está activo en filosofía, ¿no? Problematizar evidencias. Problematizar evidencias significa a veces meterse en camisas de 11 varas y berenjenales y utilizar terminología extraña, ¿no? Por ejemplo, acercar el término economía, el colmo para todo el mundo, ¿no?,